estamos en esa etapa donde estamos despidiendo al Papa Francisco, un Papa que nos deja un legado y que nos hace pensar en cada una de sus frases, de sus entrevistas, de sus homilías. Nos ha dejado mucho. El próximo sábado será ese último adiós. Y sobre esos temas que planteábamos allí o que lo escuchábamos al Papa es el que hemos traído aquí a esta mesa de café. Sí, porque voy pensando que como en las cuentas de un rosario, cada una nos va a ir dejando como una perla alguna de esas enseñanzas o algunos de esos pensamientos de Francisco, que en muchos casos fue un adelantado a sus tiempos, o mejor, fue un hombre que estaba en sintonía con su tiempo, que se metía en la conversación de la gente. Nos acompaña en esta mesa de Telesol Café Elian Sánchez. Él es un chico trans, un hombre trans, que nos viene a contar esta historia. Y cuando veía recién, Elian, lo que decía el Papa, bienvenido antes que nada. Bienvenido, gracias por estar. Cuando veías lo que decía el Papa, dijiste, eso me marcó. Sí. 3 veces lo dijo en su pontificado, ¿no? Habló sobre esto. Sí, en realidad la pérdida del Papa ha sido un dolor muy grande para la comunidad. A comparaciones de los papas anteriores, él logró algo que muchas veces la Iglesia nos rechazó. Nosotros hemos sido hostigados, perseguidos, tratados de demoníacos, de que somos pecadores y un montón de cosas más. Y la apertura de él, de mente y todo lo demás, no solamente ayudó en la iglesia, sino en la casa de muchas personas, y más de las personas trans. Porque muchas familias nos expulsaban. O sea, muchas compañeras y compañeros, sus familias, al enterarse, al ser católicos, nos expulsaban, porque éramos mal vistos, porque éramos el pecado. Y desde el momento, por eso te decía que me marcó mucho esa frase, desde el momento que el Papa dice que un padre no puede echar a sus hijos de la casa, los tiene que amar y aceptar, cambió. Hoy en muchos adolescentes, padres que son muy católicos, gracias al Papa han abierto la mente y decir, no, es mi hijo igual. Bueno, el tuyo es un hogar católico. Vos Sí. te formaste, tomaste la primera comunión, Sí. has tenido, digamos, Todo. en tu seno familiar Sí. una presencia en la iglesia. Exacto, mis papás son muy católicos, de hacer la comunión, confirmación, de tener todo mi grupo de amigos de la secundaria, de ser monaguillos, todo estar en la iglesia católica, sus padres. Siempre tuve la fe, o sea, siempre fui a la iglesia, hasta que cierto momento, cuando yo empiezo a ver la transición, el ir a la iglesia y de que me dijeran, no, mira, ahí viene, o ahí viene el pecado, ahí viene... Fue el alejarse, no de Dios, sino de la iglesia. ¿Alguna Sí. vez te pidieron formalmente que te fueras, que no entraras? Sí, hasta de la escuela. Hasta de la escuela. Sí, sí. Bueno, pero está bueno también marcarlo y ponerlo sobre el claro, porque la apertura que nos ha traído Elian a esta mesa de café nos permite preguntarle y consultarle. ¿Está bien cuando yo dije, hoy nos acompaña Elian Sánchez, un chico, un hombre trans? ¿Está bien esa definición? Para mí sí, para muchos no, pero para mí sí, porque lo que no se ve no existe hoy en día, lamentablemente. Si a nosotros no nos hacemos ver como personas trans, no existimos. Y el no existir implica un montón de retroceso para nosotros. O sea, hay gente que prefiere que no se mencione su condición. ¿Pero por qué? Porque yo lo sigo viendo como que tienen miedo al que dirán, al decir en un trabajo, al decir en una escuela, soy una persona trans, el ser juzgado, que pasaba años anteriores, que eran echados, expulsados de los trabajos, de las escuelas. Entonces, como que ese miedo, mayor parte de las personas adultas trans, está latente todavía al decir. Yo no sé si eso se puede cuantificar, si le podemos poner un porcentaje, pero si se pudiera, ¿en qué medida San Juan ha generado una apertura, una comprensión, una misericordia con el otro, como decía el Papa, para incluir y respetar la diversidad sexual? En realidad bastantes, porque por ejemplo la iglesia de 25 de mayo es un ejemplo. Tenemos la comunidad trans trabajando en la iglesia, adorna las fiestas patronales de ahí. O sea, cosa que antes era imposible imaginarse que un colectivo iba a estar en una iglesia y más ornamentando. Las chicas y las personas de 25 de mayo trabajan con la iglesia a la par. Bien. Ya abro un paréntesis ahí, viste la imagen que se viralizó de la monjita
que Sí. rompe el protocolo, Sí, sí, ¿no? sí, Y sí. quiere ir a despedirlo a su amigo, Exacto, sí. al Papa Francisco. Bergoglio también, en sus primeros tiempos de la iglesia, cuentan la historia Sí. de lo que hacía esa monjita, Ella hacía ¿no? pastoral en los Exacto. circos, de hecho Sí, vive en una sí. caravana y trabajaba con la comunidad LGBT, homosexual, es más, LGBTI más. Ella fue la que le llevó 100 personas trans a almorzar con el Papa. Fue recibido, el Papa los recibió y se puso a almorzar con ellos. Gracias a ella. Los escuchó, Sí, se sí, es más, interesó por lo que pasaba. Él dijo que era para abrazarlos, para que no se sintieran solos y que supieran que no estaban solos. Elian, y contame, ¿cómo recibiste esta noticia cuando te enteraste que el Papa Francisco había fallecido? Realmente muy triste porque ahora viene todo un tema. O sea, quien asuma si va a seguir su línea o vamos a tener un retroceso. Que muchas cosas está pasando. A ya. quien te objetaba algo, vos le decías, pero mirá, es que el Papa nos Exacto. abrió la puerta de esta iglesia. Exacto, y toda la gente de la comunidad, o sea, muchos decían, no, la gente de la comunidad va a estar festejando, no, la gente de la comunidad está muy triste del colectivo LGTB, porque fue una de las personas que muchos del colectivo somos fieles y nos habíamos alejado de la iglesia, y con el Papa fue volverse a acercar a la iglesia, volver a encontrarse y todo lo demás. Pero hoy en día está en duda, todos ponen en duda de quién va a ser el sucesor y qué es lo que va a hacer, si va a seguir su lineamiento o vamos a retroceder a lo que era en años anteriores. Porque ya en tiempos de Francisco, él mismo lo decía en este recorte que compartimos, hay una treintena de países en los que se persigue y se castiga, en algunos hasta con la pena de muerte, la homosexualidad. Sí, por eso mismo. Aparte, yendo un poco a lo que está viendo en lo que es políticamente el Estado, en distintos estados, Trump ya dio que las personas trans no van a ser en su gobierno aceptadas. O sea, en varias partes de Ecuador también, de muchos lugares, están retrocediendo. Inclusive se les exige volver a utilizar su identidad anterior, si es que vale el exacto, término, ¿no? sí. Si vos ya tenías un documento con tu Sí. identidad de género actual, tenías que tener el que originalmente figura en la partida de nacimiento, por ejemplo. Exactamente, o sea, es un retroceso enorme y el daño psicológico que se nos causa a nosotros eso, porque es volver a vivir algo que no queremos. Elian, contanos de esa familia, del seno de tu familia católica, cuando fueron observando, mirando que estabas en un proceso de cambio de tu vida. ¿Cómo fue eso? En realidad mi papá, siempre le tuve más miedo a mi papá. Mi papá, imagínate, trabajó en la municipalidad de la capital, Sí. ha manejado todo su vida al camión de la municipalidad, decía un camionero, o sea, Claro, es más, el estereotipo que tenemos del macho argentino, exacto. el camionero. Me costó mucho decírselo, pero sabes que él siempre lo supo. Cuando yo se lo dije, él me dijo, yo siempre supe, me dice, desde muy chico, dice. No, nada más que yo no lo quise ver, me dice. No lo quise ver y estaba esperando ese momento. Exacto, porque yo me acuerdo de muy chico que yo, por ejemplo, tengo mi hermana que nos llevamos 2 años nada más. ¿Tenés más hermanos? Sí, yo soy el más chico y tengo los otros más grandes que ¿Cuántos son en la familia? 4. 4 hermanos. Y yo soy el más chico y la más grande me lleva casi el doble de mi edad. ¿Y qué veías de tu hermana? Y claro, y mi hermana siempre con las muñecas, con esto y el otro, y yo le decía a mi papá, yo no quiero eso. O sea, yo me acuerdo de muy chico y él me decía, bueno, ¿qué es lo que querés? Yo quiero balitas. Y él llegaba a trabajar y me traía balitas. O sea, eso siempre lo valoré. Ahí comenzó a aceptar. Exacto. Y él me dijo, o sea, cuando yo se lo dije, me dijo, yo ya lo sabía. Siempre lo supe. ¿Y mamá? Mi mamá le costó un poco más. Mi mamá le costó un poco más, que yo pensé que iba a ser al revés. Hoy en día está súper bien. ¿En algún momento se alejaron? ¿Tuviste tiempos en los que no se hablaban y esas cosas? Sí, pero ellos siempre estuvieron. Dentro de todo siempre estuvieron. Siempre se los agradezco porque siempre han estado, siempre me han apoyado, me han defendido también un montón. Mi papá cuando me dijo, yo siempre lo supe, me dice solamente que por ahí tu mamá era la que le costaba un poco, porque me dice, porque te pensás, dice que yo no peleaba con tu mamá cuando íbamos a comprar ropa y vos me decías, no quiero una pollera, quiero ese pantalón. Y yo tenía que discutir con tu mamá escondidas y yo te lo compraba. Dice, porque yo sabía que así eras cómodo. Elian, ¿y qué es Espartanos? Espartanos nació, ya van a ser 4 años, hace 4 años, vamos por el 5º, porque acá en San Juan estamos muy invisibilizados los varones. Siempre se habló de las compañeras trans, de las chicas,
y los varones estaban muy invisibilizados, entonces me parecía que era momento de acompañarnos, de unirnos, de luchar juntos. Más visibilizadas las chicas trans Sí, que los varones trans. Sí, sí. Entonces nació un día una compañera trans, justamente me lo dijo, que yo te pertenecía a la asociación, Erika Manrique me dice, mira, yo no te estoy diciendo que salgas de mi asociación, lo que te digo es que me parece que estaría bueno que empieces a unirte con los varones, con los tuyos. Porque yo no puedo hablar por ustedes, me dice, ustedes tienen distintas problemáticas y me parece justo que ustedes hablen. ¿Y cuántos son? Ahora estamos en 78. ¿Sanjuaninos? Sí, sanjuaninos todos. Somos la única asociación acá de varones trans en la provincia y ahora estamos con lo que es adolescencia e infancias trans, sumándolos, igual que a las familias de infancia y adolescencia trans. ¿Qué tan insertados laboralmente están? Por ejemplo, no sé, ¿son todos adultos? No, o sea, la mayoría sí, tenemos muy pocos adolescentes y infancias también, pero tenemos un 90% sin trabajo de los varones. Un 90% sin trabajo. Y les consta que porque la situación en el país es complicada para casi todo el mundo. ¿Crees que hay una discriminación ahí laboral en eso? Sí, los varones tienen mucho miedo, o sea... ¿Pero y cuándo se da? ¿Cuando estás en una entrevista laboral? Cuando se enteran, porque, por ejemplo, nosotros no nos cambia el quill, salvo que nosotros lo pidamos cambiar. Entonces, la mayoría no lo hemos cambiado por una cuestión de que es otro papelerío más. Claro. Aparte, a mí por ejemplo, en mi caso a mí no me molesta. Claro. Pero a los varones cuando se dan cuenta cuando no están operados, claro, que no tienen mastectomía, ahí nomás... ¿Pero cuando haces el cambio de documento no te cambia el quill? No. Y entonces que a lo mejor ya estaban trabajando en algún lugar y lo descubren y los despiden, los apartan. Sí, ya les ha pasado a varios chicos. ¿Qué rubros? Y de todo. De todo. Pero digamos administrativo de todos, lamentablemente de todos. Sí, en lo que es administración pública somos 3 varones los que estamos trabajando para este gobierno y o sea, estamos bien dentro de todo. Cuando llega ese momento de apartarlo del puesto de trabajo porque se enteran de su condición, le ponen otra excusa. Eso te iba a decir. Si alguno tuvo la valentía de decirle al frente, che, acá la gente le molesta o no sé, algo. No, les ponen otra excusa como que están saturados, que no están llegando a los números, que van a hacer recorte de personal, o casualidad el único recorte de personal que hacen. Claro. Es con la persona Elian, volviendo a la figura del Papa, que vos decís que y todos lo reconocemos lo que ha hecho, él lo menciona 3 veces, ha hablado sobre el tema y cuando podía se lo preguntaban, lo decía. ¿Fue tema también de conversación? ¿Tus papis viven? Sí, mi papá. Hablaron, mira el Papa de la iglesia. Él me dijo, y en realidad mi papá siempre me dice, vos no tengas miedo a lo que digan, dice, de la iglesia y todo lo demás. Me dice, si Dios te va a amar igual. Dice, mi papá siempre me lo dijo, o sea, Dios te va a amar igual, me dice, somos todos hijos de Dios. Y el que te juzga es el que va a juzgar Dios, dice, o sea, a vos no te va a juzgar, dice, el que va a juzgar es al que te juzga a vos. Porque Dios lo que no quiere es que te discriminen ni nada, dice, eso no es mentira. Entonces por eso yo siempre he creído en Dios y en todo. Este camino que ustedes recorren hasta llegar al momento en el que vos estás hoy, que te sentís pleno y a gusto con lo que haces y con lo que expresás, ¿es de mucho sufrimiento en silencio? Sí, por eso fue una de las iniciativas para iniciar Espartano, para que no sufrieran solos. A mí me costó mucho. Yo en realidad decido hacer mi transición y afirmarla porque mi pareja me apoya, porque si no era un peso muy grande, una lucha solo. Tenía un solo amigo en México, que es un varón trans, y él me orientaba más o menos, pero yo el sentirme que no encajaba en ningún lado, que estaba solo, que las chicas me apoyaban, pero no era lo mismo al sentir un compañero a la par. ¿Por qué llega tu transición, nos decías en lo previo, a los 30 años y no antes? Por miedo al que dirán. Mis papás viven en un departamento muy conservador, entonces ya era un golpe para ellos al haberme visto empezar a vestirme de hombre. Entonces yo decía, pobre, mis papás son grandes, que otro sufrimiento más. Hasta que dije, no, bueno, ya está. ¿Salías de mujer de tu casa y te vestías en otro lugar de hombre? No, siempre en mi casa me aceptaron en ese sentido. Es más, mis papás me compraban la ropa, después ya de más grande me compraban la ropa a ellos. Ya sabían qué es lo que me gustaba, qué es lo que no me gustaba. Ropa de varón. Exacto. Iban y me compraban y no tenía problemas en eso. Sí, las golpizas por ahí en una esquina de los hombres, insultarnos a mí y a algún amigo gay y hacernos
recagar, por así decirnos, en Sí. una esquina, pegarnos. Porque sí, Exacto. sí. por su condición. Exacto. ¿Qué le dirías a alguien que ahora está viendo el noticiero y está, como nos dijiste recién, sufriendo en silencio porque no tiene con quién compartir sus sentimientos, su proyecto de cambio? Que no está solo, que no están solos, que ahora somos un montón, que nos podemos apoyar entre nosotros. Nosotros hacemos reuniones tanto para las familias de las personas trans como para lo que es infancia, adolescencia y personas trans, no solamente varones, como estamos abiertos a todo, y que en esas reuniones todos decimos que somos una gran familia. ¿Tienen O sea, un lugar físico? ¿O nosotros van nos estamos consiguiendo? reuniendo una vez al mes en el camping del Centro Empleado de Comercio. Muy bien. Nos han prestado, Muy así que nos reunimos. Del sindicato de Sí, comercio. Ujú. sí, en el camping. Elian, lo último, ¿por qué elegiste ese nombre? La verdad, todos me preguntan lo mismo. Era cuando me dijeron, le dije a mi pareja, voy a ir a hacerme el cambio. Bueno, me dicen, ¿qué nombre te vas a poner? No sé. Entonces empecé a buscar, no me gustaban los nombres comunes. Empecé a buscar y dije, bueno, me gustó Elian, y me hice el segundo. Por mi familia más que nada yo me llamaba, a mí no me molesta decirlo, yo anteriormente me llamaba Joana. Entonces yo decía, para mis sobrinos y todo, que no sea tan brusco, me voy a llamar Joan. Entonces mi nombre es Elian Joan. Entonces... ¿Y en la familia sos Joan o ya sos Elian para todos? a mi mamá, por ejemplo, todavía le cuesta un poco. Es más, fue muy raro porque a mi mamá siempre le ha costado el decirme, trátame de él. Ujú. Y me sigue tratando de ella. A mí no me molesta, que es lo que yo trato de hablar con los chicos. Por ahí me dicen, mi mamá no me acepta. ¿Te corrió de su casa? No. ¿Te abraza todo? Sí. No es que no te acepta. Le cuesta hacer la transición. O sea, como a vos te costó, a ese papá también le cuesta. Entonces, es un proceso también. Entonces, en un momento ya me había empezado a salir barba, ya la voz me había cambiado, porque ya estaba en tratamiento hormonal. Entonces, decirle a mi mamá, yo te voy a decir algo. A mí no me molesta que me sigas diciendo Joana, que me trates de hija y todo lo demás. Pero vamos a salir a un supermercado que no me conoce. Y vos por ahí, yo estoy en una góndola y vos me llamás. Y la gente te va a mirar como loca a vos, no a mí. Porque Esta Joana con barba que viene caminando. me dice, va a decir, pobre mujer, o sea, está Claro. loca. Entonces mi mamá me dice, sí, tenés razón. Me dice, entonces el cambio fue grande para ella. Empezar a decir, me cuesta, pero lo voy a hacer. O sea que la tolerancia y la Exacto. consideración es de ida y vuelta, Exacto. de papás a hijos y de esos hijos para con sus papás que Exacto. también tienen que hacer un proceso interno para acompañar esto que está pasando. Porque aparte no es una transición de nosotros, que siempre lo digo. No es solamente una transición de la persona que la va a hacer, sino de su familia, pareja, amigo. Porque es un Claro que proceso sí. para todo el alrededor nuestro. Elian, y nos vamos a quedar con esto que te vamos a pedir. El Papa Francisco vino a San Juan. Te dio la oportunidad de que le digas algo. Y lo tenés ahí. Imaginemos esa ¿Qué le situación. decís? Que gracias porque realmente a mí sí me dio mucha paz. Sí me dio mucha paz el que me diga que somos todos hijos de Dios y que Él no es nadie, ni nadie de la iglesia es dueño de corrernos. Que somos todos hijos y te da una paz, porque muchas veces estás en momentos muy malos cuando empezás toda esta transición y te sentís solo y hasta muchas veces pensás en suicidio. O sea, y el perder la fe en Dios te termina arrinconando más. En cambio, el que te diga que no estás solo, que Dios te ama y está con vos, ayuda muchísimo. Gracias por compartir este café con Nada, nosotros gracias y a su ustedes. testimonio con toda la gente que ve Telesol, nuestro TLN, cada mediodía. Gracias a Gracias. ustedes. Pausa, ya venimos. Que la misión de la universidad no es solamente aprender cosas. Ustedes tienen que formar a los chicos y a las chicas en los 3 lenguajes humanos, el de la cabeza, el del corazón y de las manos. De tal manera que aprendan a pensar lo que sienten y lo que hacen, a sentir lo que hacen y lo que piensan, y a hacer lo que sienten y lo que piensan. En la armonía de los 3 lenguajes. Si ustedes solamente le forman la cabeza, no van a formar profesionales, sino macrocéfalos, que no son humanos.